Cuba, a mediados del siglo XX, experimentaba una compleja situación política, social y económica que sentó las bases para la Revolución cubana. Algunos puntos clave fueron el dominio de los Estados Unidos. En 1898, durante la guerra, Estados Unidos intervino en el conflicto entre Cuba y España. Tras la victoria, el Tratado de París cedió a Estados Unidos el control temporal de Cuba, Filipinas, Puerto Rico y Guam. En el caso de Cuba, Estados Unidos asumió una ocupación militar directa. Durante esta ocupación, Estados Unidos llevó a cabo diversas reformas en Cuba, como la implementación de infraestructuras modernas, mejoras sanitarias y educativas. Sin embargo, también hubo críticas a la presencia militar estadounidense y a las restricciones impuestas a la soberanía cubana. En 1902 se estableció la República de Cuba como un estado independiente, pero bajo condiciones que permitían a Estados Unidos intervenir en asuntos internos cubanos y mantener la base naval de Guantánamo. Este control indirecto continuó teniendo impacto en la política y economía de Cuba durante gran parte del siglo XX. Crisis económica y dependencia. Antes de la Revolución, Cuba era una república con una economía basada principalmente en la producción de azúcar. La industria azucarera estaba controlada en gran medida por intereses estadounidenses, lo que llevaba a una fuerte dependencia económica de Cuba respecto a Estados Unidos. La mayoría de los cubanos vivían en condiciones de pobreza, con acceso limitado a servicios básicos como la educación y atención médica. Las oportunidades económicas eran escasas para amplios segmentos de la población. Desigualdad social. La sociedad cubana estaba marcada por profundas desigualdades sociales. La mayor parte de la tierra y la riqueza estaba concentrada en manos de una élite terrateniente, mientras que gran parte de la población vivía en condiciones de pobreza. La corrupción política era generalizada y varios gobiernos enfrentaron críticas por su falta de respuestas a las necesidades de la población. Inspiración ideológica. La Revolución Rusa de 1917 sirvió como una fuente de inspiración ideológica para muchos movimientos revolucionarios, incluida la Revolución cubana. Esta revolución también proporcionó un ejemplo concreto de cómo un grupo revolucionario podría tomar el control del gobierno y establecer un Estado socialista. Esto influyó en la percepción de que el comunismo puede ser una alternativa viable al sistema capitalista, especialmente en contextos donde existían desigualdades sociales y políticas. Dictadura de Fulgencio Batista. Antes de Batista, Pío Socarrás fue elegido presidente en las elecciones de 1948, siendo parte del periodo conocido como la República Neocolonial. El 10 de marzo de 1952, antes de finalizar su mandato, Fulgencio Batista dio un golpe de Estado, suspendiendo la Constitución y tomando el control del gobierno, por lo que puso fin al gobierno de Pío Socarrás y marcó el inicio de una etapa de autoritarismo en Cuba. Su golpe fue justificado bajo la premisa de restaurar el orden y frenar la corrupción política y la inestabilidad que, según él, prevalecían en Cuba. El golpe de Batista fue criticado tanto a nivel nacional como internacional, y Estados Unidos inicialmente expresó su descontento. La toma del poder de Batista marcó el comienzo de un periodo autoritario en Cuba. Durante su dictadura, que se extendió hasta 1959, Batista gobernó de manera represiva, suprimiendo la oposición política y favoreciendo a intereses económicos y militares. Este periodo de dictadura contribuyó a las tensiones sociales y políticas que eventualmente llevaron a cabo al surgimiento de la Revolución cubana liderada por Fidel Castro en 1959. El comienzo de la Revolución. El 26 de julio de 1953, Fidel Castro lideró el asalto al cuartel Moncada, en Santiago de Cuba. El objetivo era derrotar al dictador Fulgencio Batista. El ataque fue parte de un plan más amplio para iniciar una revuelta contra el régimen. El asalto resultó en un fracaso. Las fuerzas rebeldes enfrentaron una feroz resistencia y muchos fueron capturados o murieron. Fidel y su hermano Raúl fueron arrestados, juzgados y condenados a prisión. Sin embargo, en 1955 fueron liberados como parte de una amnistía general.
Castro se exilió en México, donde reorganizó y entrenó un grupo de guerrilleros, donde también conoció y estableció alianzas con el Che Guevara. En 1956 regresaron a Cuba en el yate Granma y Fidel Castro, junto con el Che Guevara y otros revolucionarios, inició una guerrilla en Sierra Maestra, combatiendo contra el gobierno de Batista. Durante esos años ganaron apoyo popular y resistieron la ofensiva del ejército contrario. En 1958, la guerrilla lanzó una ofensiva final que culminó con la caída de Batista el 1 de enero de 1959. Fidel Castro y sus fuerzas entraron en La Habana, marcando el triunfo de la Revolución cubana. Batista huyó del país y Fidel Castro asumió el poder, estableciendo un gobierno socialista en Cuba. Aspectos claves de las transformaciones políticas y sociales en Cuba después de la Revolución. Nacionalización de industrias y tierras. Tras la Revolución se llevaron a cabo medidas para nacionalizar empresas extranjeras, principalmente estadounidenses, así como latifundios. Esto llevó a la creación de un sistema socialista con la colectivización de la tierra y la implementación de la planificación centralizada de la economía. Reformas sociales. Se implementaron reformas sociales significativas, incluyendo mejoras en la educación y la salud. La alfabetización se convirtió en una prioridad y se logró reducir drásticamente las tareas de analfabetismo. Además, se estableció un sistema de salud público y gratuito. Relaciones internacionales. Cuba experimentó un cambio en sus relaciones internacionales, alejándose de la influencia estadounidense para acercarse a la Unión Soviética. Esto llevó a la crisis de los misiles en 1962, un enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética sobre la presencia de misiles nucleares soviéticos en Cuba. Partido Comunista Cubano. Se consolidó el Partido Comunista Cubano liderado por Fidel Castro. Cuba se convirtió en un estado socialista de partido único, con una economía planificada y un gobierno centralizado. Enfrentamiento con Estados Unidos. Las transformaciones políticas también incluyeron tensiones y conflictos con Estados Unidos, que se intensificaron con la implementación del embargo económico en 1960 y continuaron a lo largo de las décadas. En última instancia, la Revolución cubana sirve como un recordatorio de la complejidad de los procesos de cambio social y político, así como la importancia de evaluar de manera crítica los resultados a lo largo del tiempo. La historia de Cuba sigue siendo un terreno fértil para la reflexión sobre los diferentes caminos que pueden tomar las sociedades en busca de justicia, equidad y desarrollo.